que quita la vida del fracaso y trae vida de victoria está aquí en este lugar. El que quita la vida de enfermedad, de esclavitud y trae vida de salud y libertad está entre nosotros. Aleluya. Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos, apláudele. Él es Jesús. Él es el Verbo de Dios. Él es la luz que ha venido a este mundo. Él es la puerta de las ovejas. Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es la rosa de Sarón. Él es el niño de los valles. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Él es Jesús, el camino, la verdad y la vida. Él es Jesús, el pan que descendió del cielo. Él es la luz que ha venido a este mundo. Él es Jesús, nuestro abogado. Él es Jesús, nuestro sanador. Él es Jesús, nuestro libertador. El único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el agua viva. Aleluya. Se cumplió el deseo del Señor. Él dijo que se llene mi casa y su casa se llenó. Amén. Aleluya. Dice el profeta Isaías, el Espíritu del Señor hablando por boca del profeta, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra. Díganlo conmigo. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Aplauda fuerte y declare conmigo: la palabra de Dios no volverá vacía. La palabra de Dios, vamos, declárelo. La palabra de Dios no volverá vacía. La palabra de Dios es fructífera. La palabra de Dios es próspera. Ella no volverá vacía. Ella cumplirá el propósito por el cual Dios la ha enviado. Aleluya. La palabra no volverá vacía. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Su palabra no volverá vacía. Venga conmigo al libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 1. Versículo 1 en adelante. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Señor. El profeta Isaías está hablando de la palabra que es enviada. El profeta Isaías está profetizando aproximadamente 730 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y él está hablando de aquella palabra que sería enviada. Él está hablando de aquella palabra que no volvería vacía. Él está hablando de una palabra que va a cumplir el propósito de Dios. Él está hablando de una palabra que será efectiva y que hará su voluntad. Hará todo lo que el Padre le envía a hacer. Ahora, cuando leemos el libro de Juan, en el versículo 1, ya comienza hablando acerca de esta palabra, el Verbo de Dios. En el principio, el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios. La palabra es Dios y la palabra es Jesús. Lo que el profeta Isaías estaba anunciando era la llegada o la venida de nuestro Señor Jesucristo, de aquel Verbo que se ha hecho carne, de la luz que ha venido a este mundo a traer salvación, aquella luz que las tinieblas quisieron resistirla, pero no pudieron. Jesús es el Verbo que se hizo carne, aleluya. Él es Dios, el unigénito del Padre, aleluya. Apláudale al Señor, dele gloria. Esta palabra que Dios envía se hizo carne. Él fue concebido por el Espíritu Santo, pero Él era la palabra. Por eso que Él no comenzó a funcionar hasta que fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, donde los cielos se abrieron y el Espíritu descendió. Fue el inicio del ministerio de Jesús, porque Él era el Verbo, pero faltaba que el Espíritu venga sobre Él. Porque aún en el principio de la creación, cuando Dios dice sea la luz, antes de eso ya el Espíritu se estaba moviendo. Por eso es que cuando el Espíritu y la palabra se unen, hay una explosión de liberación, de milagros. Hay una explosión de creatividad. Hay una explosión de sanidad, aleluya. Y el Espíritu de Dios está en este lugar. Y la palabra está en este lugar. El Verbo de Dios está en este lugar. Y el Verbo de Dios hará nueva todas las cosas, aleluya. Porque el Verbo que se movió con el Espíritu en el principio, creando una nueva tierra, es el Verbo que está en este lugar para romper toda tiniebla en tu vida, en tu casa, en tu familia, para traer orden donde hay desorden y para que sea hecha la luz donde hay tiniebla. Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí entre nosotros. Él es la palabra viva y eficaz. Él es el que da espíritu y el que da vida. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora hay un propósito. Hay un propósito por el cual Él vino. Hay un propósito por el cual Él fue enviado a la tierra. El Verbo, la palabra. Salmos capítulo 107 versículo 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de sus ruinas. Es la palabra. Por eso que tenemos que ser llenos de la palabra de Dios. Santiago dice: la palabra que puede salvar nuestras almas, la palabra injertada, la palabra implantada o la palabra encarnada. Porque ese es el propósito de la palabra.
La palabra se quiere encarnar dentro tuyo, se quiere hacer parte de tu vida, para que seas la palabra caminando, para que cuando te encuentres frente a un problema no seas reaccionando en tu vieja naturaleza, sino que sea la palabra que sale de tu corazón, sale por tu boca y se glorifica, aleluya, y cambia diagnósticos, cambia situaciones, resuelve problemas. Es la palabra, es la poderosa, es la infalible, es la penetrante, es la que golpea como martillo, es la que es como espada de doble filo, es la palabra de Dios que es como fuego. Es la palabra, es la palabra, es la palabra, es la palabra. Aleluya. Llénate de la palabra. Si te llenas de la palabra, te llenarás de Dios, porque la palabra también es Dios. Es el verbo. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era. Apláudale al Señor, vamos. Aleluya. Aleluya. La palabra tiene poder creativo. Por eso el diablo no quiere que hables la palabra. Esta mañana tuvimos un servicio poderoso en Barrio del Plata. Y a lo último el Espíritu de Dios me llevó a orar por denuedo. Porque necesitamos tener el denuedo, que significa libertad del habla, para hablar la palabra abiertamente y con valentía. Porque la palabra es una espada, es como una espada de doble filo, es cortante, rompe las ataduras, rompe las cadenas, rompe las maldiciones. Cuando hablas la palabra todo cambia, todo es transformado. Tenemos autoridad para hablar la palabra de Dios. Aleluya. Jesús por la palabra echaba fuera a los demonios. Diga gloria a Dios. Es la palabra, tienes que hablar la palabra de Dios y sacarte al diablo de encima, remover a Satanás, al opositor, aquel que se puso delante, removerlo hablando la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos, alégrese, aplauda, grite gloria a Dios, haga algo. Decirle al que está a tu lado: Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Vamos, reacciona. Aleluya. Y hay un propósito por el cual Dios envió su palabra, por el cual Dios envió a Jesús. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, dígalo conmigo, para esto apareció. Vamos, dígalo con autoridad. Apareció. Haga así con su mano. Apareció. Vamos, vamos. Apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Dígalo con autoridad, que reviente el diablo y sus demonios, que reviente el brujo, la bruja, la brujería, el hechicero, el macumbero, el umbandista, que revienten ahora con esta palabra, aleluya, para deshacer las obras del diablo. En la palabra es el verbo, es Jesucristo. Se manifestó, apareció en esta tierra con un propósito: deshacer las obras del diablo. Toda obra del diablo, Jesucristo la deshace, la destruye, la aniquila, la disuelve, la hace desaparecer. Jesucristo, el Hijo de Dios, Él rompió el poder de la enfermedad. Jesucristo rompió el poder de la enfermedad. Él llevó todas nuestras enfermedades. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Toda enfermedad ya fue destruida. Y la enfermedad es una obra del diablo. Aquella mujer que andaba encorvada, Jesús dijo: Satanás la ató durante 18 años. Le metió una ligadura a esta mujer
Y durante 18 años ella andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hasta que apareció Jesús, hasta que apareció el Verbo, hasta que llegó la palabra, hasta que Dios se metió en esa sinagoga y él la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de esta enfermedad. Y puso su mano sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios, porque la obra del diablo fue destruida cuando Jesucristo apareció en la sinagoga. Él rompió el poder de la enfermedad. Hechos 10:38 dice que Jesús andaba haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Las enfermedades son opresiones demoníacas. Los demonios buscan controlar la vida de las personas y destruirlas. Enfermedades de todo tipo, enfermedades mentales, emocionales, enfermedad física. Él busca destruir al hombre, a la mujer, toda creación de Dios. Él quiere destruirla. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para destruirlo a él, aleluya, para romper el poder de la enfermedad, pero también para romper el poder de la muerte, el imperio del diablo. Dice la palabra que Jesucristo destruyó el imperio de la muerte, el cual es el diablo, aleluya. Alguien tiene que celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Él destruyó el imperio de la muerte. Jesucristo rompió el poder de la enfermedad. Jesucristo rompió el poder de la muerte. Él se levantó al tercer día. La tumba está vacía. Yo entré en esa tumba, aleluya, 2 veces. La primera vez me cerré la puertita y me quedé solo dentro de la tumba donde Jesús resucitó, en el Santo Sepulcro en Jerusalén. La segunda vez, bueno, ya estaba la pastora, ya éramos más, pero entramos todos ahí a la tumba y adoramos al Señor y agradecíamos al Señor por esa resurrección, por haber levantado a Jesús de entre los muertos. Qué maravilloso es poder estar dentro de ese lugar, ¿verdad? Estar en el lugar donde Jesús resucitó. Es realmente extraordinario. Acá, ¿cómo habrá sido que el Espíritu lo levantó? ¿Cómo habrá sido, no? Sus heridas, cómo se habrá levantado. Y salimos por el mismo lugar. Y alguien tal vez pueda decir: pasaron más de 2000 años, quizás sea otro lugar. No es ese lugar. No hay otros lugares ahí. Es ese lugar. Aparte, usted mira hacia un costado y ve el monte de la calavera, y ve la calavera ahí, la ve clarita, se ve los ojos, el hueso de la nariz, la boca. Y ahora le pusieron acá más o menos una parecita, hicieron un estacionamiento de colectivo. No pueden ver ahí que está la calavera, hicieron un estacionamiento para colectivo, pero uno mira ahí y uno ve que está la calavera, y encima del sepulcro de Jesús, arriba, atrás, está todo el cementerio. Y donde está la tumba, al costado está, ¿cómo es que se llama? Donde pisan las uvas. No. No. ¿Cómo se llama? Alguien que me ayude. ¿El lagar? No. ¿Sí? Bueno, está la cisterna. Ay, se me fue. ¿Y nadie me ayuda? Bueno, la cosa que está todo ahí, donde uno puede ver y puede entender que esa era la casa de José de Arimatea, que fue el que ofrendó el sepulcro a Jesús. Y ahí te explican un par de cosas en las cuales puedes entenderlo por la palabra,
de que ese es el lugar exacto donde Jesús resucitó. Aparte, el sepulcro es una roca, no son piedras, no es una construcción que se hizo hace poco, es una roca. Y es un lugar aparte donde a Él se lo puso después de donde está el cementerio. Diga gloria a Dios. Lo importante es que Él resucitó, amén, y que rompió el espíritu de muerte. Diga, fuimos libres. Diga, somos libres. Y Jesucristo rompió el poder del pecado. Él nos hizo libres para siempre. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo vino a traer libertad. Por eso San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no ha enviado Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Diga salvo. Diga salvo. Diga salvo. Esta palabra salvo o la palabra salvación tiene que ver con la palabra del griego sozo. Y el significado de esta palabra es salvación, pero también es liberación, también es sanidad, también es restauración. Por eso es que Jesús no solamente vino a salvarnos de que nos vayamos al infierno, sino que Él también vino a salvarnos de todo mal. Por eso es que el Espíritu vino sobre Él y le dio poder, y Él estaba ungido. Y Él dijo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dejar ir libre a los oprimidos y para anunciar el año agradable o el año favorable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y para dar vista a los ciegos. Por eso es que aquella mujer del flujo de sangre, la cual estuvo con esa hemorragia durante 12 años y había ido a muchos médicos y no había encontrado su sanidad, la curación para su cuerpo, ella oyó hablar de Jesús y ella dijo estas palabras: si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva. Ella usa la palabra salva. No dice sana, ella dice salva. Es la misma palabra sozo. El que invocar el nombre del Señor será sozo, será salvo. Por eso es que ella pudo atravesar toda esta multitud y tocar el borde del manto del Señor, así como lo ha creído, así como lo ha declarado. Y en aquel mismo instante, en aquel mismo momento, la fuente de su sangre se secó, porque ella tuvo contacto con aquel que vino a traer salvación. Y en ese momento ella dice estas palabras, o la palabra dice que ella sintió en su cuerpo que quedó sana de ese azote. Ahora usa la palabra sana. Ella dijo seré salva, pero ahora está diciendo que sintió en su cuerpo que estaba sana. Y Jesús dice: alguien me ha tocado. Y le dice el maestro, Jesús dice: alguien ha tocado mis vestidos. Y los discípulos dicen: maestro, la multitud te aprieta. Dice: ¿quién me ha tocado? Pero él dice: yo sé que alguien me ha tocado porque poder ha salido de mí. Y aquella mujer se acercó y le declaró toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Salva. Salvación es liberación. Por eso es que Jesús no solamente vino a la tierra para destruir las obras del diablo y para que seamos salvos de irnos al infierno. No solamente vino a traer esa salvación, Él vino a salvarnos de todo mal, de toda opresión del diablo, de toda opresión de los demonios, de toda enfermedad, de pobreza, de ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aleluya. Por eso es que Jesús dijo: el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesucristo vino para darnos vida. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esa vida está fluyendo. Y esa vida está en el verbo, esa vida está en la palabra. Por eso debemos llenarnos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo. No ande escuchando pavadas por ahí. No ande escuchando cualquier predicación que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Escuche palabra. Léala usted en voz alta y escúchese. Cómprese un micrófono, un parlante y predíquese. Un espejo, un parlante, micrófono y predique y escúchese. Hable la palabra. Yo siempre lo aconsejo cuando alguien me llama y me dice que está mal, que está desanimado, que está triste. Le digo, lee un salmo en voz alta. Que sea un salmo de victoria, ¿no? David angustiado, no. Lee un salmo de victoria. Y cuando leas la palabra, o alguna historia de la Biblia, cuando leas la palabra en voz alta, vas a ver lo que empieza a suceder. Es como que todo eso que te estaba oprimiendo empieza a desmoronarse, como que te metiste dentro de una habitación y comienzan a romperse las paredes y todo comienza a demolerse, a caer, y te encuentras que eres libre de una prisión que el enemigo te ha puesto. Tan solamente hablar la palabra de Dios. Por eso un día el Espíritu de Dios me dijo: mi pueblo no está falto de poder, mi pueblo está falto de habla. No hablan la palabra, no confiesan la palabra, no declaran la palabra. El centurión romano lo sabía muy bien. Su criado estaba enfermo y el centurión le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi criado sanará. Dale un aplauso al Señor. Solamente di la palabra. Solo di la palabra. Jesús hablaba palabra. Los apóstoles daban órdenes y las cosas sucedían. Hay poder cuando hablamos la palabra, cuando hablamos bajo el poder del Espíritu Santo. La palabra es poder creativo. Puede crearte un nuevo futuro, una nueva vida. Por eso también el Proverbios dice, lo dijimos hace un momento también, te enlazaste con los dichos de tu boca. Quedaste preso con las palabras de tus labios, con los dichos de tus labios. Y hay gente que quedó enlazada, quedó atada a una enfermedad porque se ha alineado a lo que dijo el médico y habló continuamente lo que dijo el médico y arraigó esa palabra que el médico le soltó. No hables lo que los médicos te dicen, recházalo enseguida. Habla lo que Dios te dijo y verás el cambio, porque ahí encuentras la batalla, la confrontación. Jairo se encontró frente a dos realidades. Una realidad fue cuando vinieron desde la casa y le dijeron: Jairo, tu hija se murió. Pero la otra realidad era la de Jesús, que estaba al lado de él diciéndole: no temas, cree solamente. Aleluya. No temas, cree solamente. Jairo había creído, pero cuando vinieron le dijeron: se murió. Jairo se desmoronó. Jairo se desanimó. Dijo: ya está. ¿Ya para qué voy a seguir con Jesús? Y le decían: no moleste más al maestro, ya está, déjalo que vaya para otro lado a sanar a otra gente, porque ya tu hija ya está, ya se murió. Pero Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree solamente. Apláudale al Señor, vamos, dele gloria. Aleluya. A alguien Dios le está hablando esta noche. Él vino a salvarte. Si todos nosotros hoy estamos en este lugar, es por el poder de la salvación. Porque la palabra ha llegado a nosotros a través de alguien y Dios ha comenzado una obra que no abandonará. Lo que Dios ha comenzado en tu vida y en mi vida, Él no lo abandonará. Él ha comenzado una obra poderosa en cada uno de nosotros.
Aleluya. Dile al que está a tu lado: Dios comenzó una obra y no la abandonará en tu vida. Hoy estaba leyendo aquella palabra del profeta Isaías, cuando dice, hablando de Sión, dice: Jehová se olvidó de mí. Y Dios le responde y le dice: yo nunca me olvidaré de ti. Dile al que está a tu lado: Dios nunca se olvidará de ti. Dios te tiene esculpido, esculpida en las palmas de sus manos. Cuando mira la mano, te ve a vos y me ve a mí. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Qué victoria, qué victoria. Qué victoria tan grande. Mateo capítulo 28. Capítulo 11, perdón. Acá anoté 28, pero sé que es el 11, versículo 28. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo. Me gusta esa palabra, qué fuerza que tiene, ¿verdad? Porque no le pone ningún pero ni nada. No le pone ninguna condición. Solo Él dice: vengan a mí. Vengan a mí. Y luego Él promete y dice: y yo os haré descansar. Aleluya. Eso es liberación. Él te hará descansar de esa opresión, de esa batalla. Él te hará descansar. Pero tienes que venir a Jesús. Póngase de pie esta noche. Tienes que venir a Jesús. Él te está llamando. Si esta noche estás en este lugar y estás por primera vez, es porque Dios te ha traído para que escuches esta palabra, para que recibas esta palabra. La palabra que puede salvar tu alma. La palabra que tiene la fuerza y el poder para liberarte, para sanarte, para restaurar tu casa, tu familia, para restaurar la vida de tus hijos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, será libre, será restaurado, será sanado. Todo aquel que invocare el nombre del Señor, el nombre de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre que se nombra en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso. Jesucristo es aquel que apareció para deshacer las obras del diablo. Vengan a mí, dice Jesús. Esta es tu noche. Se abre este espacio para que vengas a Jesús. Te has alejado de Él. El diablo te ha engañado. Has creído a sus mentiras. Él te ha enfriado, te ha alejado. Pero hoy Jesús te está hablando y te está diciendo: venid a mí. Venid a mí.